Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Las 6:30 en punto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. El saludo de Vicente Herranz, que en lugar de Silvia Soria me toca este verano charlar con los colegiados. Y atención, estamos todos geolocalizados, o deberíamos estarlo, porque Google esto lo ha puesto de moda. Hoy toca el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Y cuando hablamos de ilustre colegio, decimos, bueno, tiene que ser gente mayor y tal, y me encuentro con gente joven aquí. Juan Navarro es el gerente territorial de la Comunidad Valenciana y Murcia del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Vicente. Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, es verdad, creía que me iba a encontrar con gente mayor ahí. No, me encuentro con gente joven. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A ver, somos una ingeniería que, aunque la geomática es bastante antigua, pues nuestra profesión en España es relativamente joven. Bueno, pues tenemos participantes hoy, que es Antonio García y Álvaro Anguís. Preséntanoslos. Sí. ¿Quiénes son? El primero, Antonio García, es ingeniero técnico en topografía, ingeniero en geodesia y cartografía, secretario tesorero de nuestra Junta Territorial del colegio. Y bueno, es ingeniero técnico de topografía municipal en el Ayuntamiento de Bétera y responsable del SIG. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora enseguida nos vas a poner casos prácticos, ¿eh? Sí, que queremos saber cómo se trabaja sobre la tierra, esto de la geomática y la topografía, ¿eh? Y también tenemos a Álvaro. Sí, Álvaro Anguís Alfaro es ingeniero técnico en topografía, es el director general de la asociación GVSI, de la cual nuestro ilustre colegio oficial es miembro de honor y con la que colaboramos hace varios años, y ya colaboró con nosotros en un programa anterior. Y bueno, vamos a seguir hablando del tema de lo que es la cartografía, el SIG y nuevas cosas. Bueno, eso del SIG ya nos contarás, Álvaro, qué es, ¿eh? Exactamente, bueno, encantado y gracias por invitarme de nuevo. Bienvenido a la COPE. Tenemos un buzón de consultas que está funcionando bien. Sí, la verdad está funcionando muy bien. En las últimas semanas han llegado varias consultas que siempre intentamos responder a los oyentes, y bueno, hemos traído hoy un par de ellas, ¿no? para comentar en antena. La primera tiene que ver con el tema del geoposicionamiento, ¿no? Y si los dispositivos móviles, qué sistemas utilizan para geoposicionarnos. Por ejemplo, ya sea un smartwatch, un teléfono, un reloj inteligente, ya sea un móvil. Por ejemplo, los móviles, el primer sistema para posicionarnos sería a través de la triangulación de la señal de antenas, ¿vale? Y luego también muchos de ellos disponen de sensores GPS, ¿vale? En miniatura, que también nos dan con mucha mayor precisión la posición. Y luego también tienen otros sistemas que ayudan sobre todo al tema de la navegación, como pudieran ser brújulas digitales, como pudieran ser sistemas inerciales, ¿no? Simplemente comentar a los oyentes que, sobre todo dependiendo del uso, al final para habitual, para utilizarlo en el coche, para navegar, tener direcciones es suficiente. Está bien. Pero si fuera para un trabajo profesional, pues ya sí que hace falta de instrumental muchísimo más ¿cómo preciso. ¿Cómo funciona? ¿Llevan algún tipo de sensor? ¿Cómo saben que estamos ahí? Sí, que estamos además en el sitio en concreto. Esto es Mira, por tremendo. ejemplo, los sensores GPS, ¿vale? Que llevan los dispositivos, al final hay bastantes constelaciones de satélites, en el caso de, por ejemplo, de GPS, y a través de la triangulación de la señal entre ellas, pues consiguen averiguar la posición del punto con una precisión bastante buena, ¿no? En torno a 3, 1 metro. Los GPS que utilizamos nosotros a nivel profesional ya llegaríamos a precisiones mucho mayores, centimétricas. Mucho mayores todavía. Bueno, a mí me llama mucho la atención, desde luego, esto de los GPS. Que es una de las consultas que teníamos, ¿no? En nuestro buzón. También recordar que ahora que estamos en verano, que la gente tenga cuidado a la hora de indicar dónde está geoposicionado y el tema de las fotografías, para no tener problemas con los amigos de lo ajeno, ¿no? Cuando están fuera de casa, pues hay que tener cuidado y a veces es necesario pues tener cierta privacidad. A mí me preocupa especialmente con esto de estar ubicado en un punto en concreto, con algunas de las nuevas tecnologías que se están aplicando ahora, como por ejemplo el Periscope. El Periscope sí te dice exactamente dónde estás ubicado, ¿eh? Se ve la imagen de la persona y también la ubicación exacta de la persona.
Y yo creo que deberían de empezar ya los padres a cuidar de sus hijos pequeños que están efectivamente saliendo a través de Periscope y a la vez diciendo dónde están exactamente. Claro, hay que tener cuidado con eso. El tema, por un lado, la privacidad y luego la seguridad, sobre todo de jóvenes, ¿no? O sea que creo que es importante. ¿Tenemos una segunda consulta? Sí, la segunda consulta es en referencia al tema del geomarketing. Lo hemos comentado en alguna ocasión, hemos citado lo que era el geomarketing, que al final es unir la información geoespacial con lo que es el marketing, y nos consultaban si realmente es de utilidad y si las empresas lo utilizan. Pues sí, tanto grandes empresas como pudiera ser, por ejemplo, MediaMarkt, el Corte Inglés, Mercadona, utilizan para análisis de, por ejemplo, para dónde ubicar un nuevo centro o un centro logístico, ¿vale? Pero también incluso cada vez más se utiliza con empresas medianas y pequeñas. Por ejemplo, una lavandería que quiere instalarse, por ejemplo, en Valencia, pues puede utilizar geomarketing para ver la posición ¿En qué exacta. consiste el geomarketing? El geomarketing es, por un lado, cruzar, por ejemplo, información del padrón, ¿vale? En el cual, por ejemplo, a través de distritos podemos conocer el perfil de las personas y cruzar otra información pues, en referencia con nuestro negocio, como por ejemplo, no sé, MediaMarkt, por ejemplo, o probablemente cuando vayas a comprar te pregunten el código postal de dónde compras. Sí, es verdad, pues eso se utiliza para luego cruzar las ventas y ver si es necesario mandar, por ejemplo, un folleto a un distrito postal o no. ¿Y mandar a quien dice que sí que va por allí o al contrario? ¿Cómo se hace imagínate esto? que el MediaMarkt aquí de Colón pues consulta a las personas el código postal. Pues igual no le interesa mandar, por ejemplo, a Alfafar publicidad de este MediaMarkt porque tienen otro MediaMarkt más cercano, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos análisis muchísimo más complejos. Y en esta línea, hace unas semanas salió una noticia en referencia a utilizar geomarketing aplicado a lo que es política. Sí, una aplicación... ¿Y quién lo utiliza esto? ¿Qué partido político lo utiliza o no? ¿O en general? No, esto es un estudio que se ha hecho en la Universidad Politécnica de Valencia por profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, concretamente Gaspar Mora y Ángel Balaguer, y un alumno que se ha llamado Carles Martí. Y la aplicación se llama GeoChess, ¿no? Y ayuda a utilizar... ¿GeoChess? Sí, GeoChess. ¿Eso porque es muy valenciano o por algún motivo? No, chess de ajedrez. Vale. En inglés y de Vale, yo me he ido a Valencia, no sé por qué, por el che. ¿No? cuenta, perdón. Y entonces, por poner un ejemplo, lo que es geomarketing aplicado a política se utiliza, por ejemplo, el Partido Laborista en el Reino Unido, incluso en Estados Unidos Obama lo ha utilizado muchas veces para tema político. Pues al final es utilizar información geoespacial con datos, ya sea Big Data o ya sea datos que tengan propios de campañas anteriores para tomar decisiones de cara a campañas, ¿no? La verdad es que me pierdo con y esto lo utilizan los políticos ya. Sí. Lo están utilizando. Así es. Para buscar el voto de alguna forma. Claro. Bueno, pues no sé, algunos no lo están utilizando muy bien, la verdad. Algunos se han equivocado. Aquí en España está empezando, otros países que tienen una mayor trayectoria. Sí. Oye, ¿y tendríais solución a los problemas políticos que hay ahora? ¿Hay alguna solución? ¿Algún chess? Es complicado. Hace falta más herramientas aparte de esto. Los topógrafos no tenéis soluciones por el momento para esta conflictividad política que tenemos en este país. Por el momento no. Por el momento que vamos a hacerle. En cualquier caso, localizados por lo menos los tenemos, a cada uno de ellos, a cada uno de nuestros políticos. Sí. Tenemos más cosas, sí. No, simplemente recordar a los oyentes que cualquier consulta que tengan relacionada con la geomática, la delimitación de la propiedad o la topografía, pues pueden mandarnos un correo electrónico a buzonconsultas@geomaticavalencia.com. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia de los sistemas de información geomática. ¿Es esto lo que vamos a hablar? ¿No? Sí, concretamente sistemas de información geográfica. Si quieres, damos paso a Álvaro que nos explique, nos recuerde más o menos lo que es. Venga, va. ¿Qué es esto, Álvaro? Bueno, voy a ser muy breve porque ya ha habido algún programa en que hemos hablado de ello, pero los SIG, que es el acrónimo de Sistema de Información Geográfica, no es más que la aplicación de la tecnología, de los programas informáticos para gestionar la información geográfica. Y claro, como estamos comentando, pues todo y todos estamos geoposicionados. Entonces, ante una pregunta, ¿para qué sirve gestionar la información, al fin y al cabo? Sí.
Pues para gestionar desde pago de impuestos, de catastro, IBI, urbanismo, infraestructuras, para temas de extracción de recursos minerales, para criminología, para educación, prácticamente sirve para todo, porque todo está en el territorio. Pero aprovechando que tenemos aquí a Antonio, que en el Ayuntamiento de Bétera pues nos puede hablar de su experiencia y de los ¿algún ejemplo práctico? Venga, claro. Sí, porque yo la verdad es que no me he enterado todavía. ¿A que no? Vamos a ver, venga. Pues un poco comentar que en Bétera llevamos unos años aplicando esta tecnología, ¿vale? Y cuando yo entré, la cartografía no estaba georreferenciada, ¿vale? Entonces, cuando intentabas casar una imagen satélite con cartografía, pues ya no cuadraba. Ajá. De hecho, no había, ¿vale? Ahora en estos momentos pues tenemos 12 imágenes satélite de los últimos años, incluso del año 56, después de la Guerra Civil, ¿vale? Entonces intentas casar toda la información y dar una respuesta rápida a consultas, ¿vale? Sí. Ya hemos acumulado del orden de 180 capas de información. Entonces, pues unas son, como digo, imágenes satélite, otras son padrones, otras son cosas tan curiosas como plagas, ¿vale? Se han dado casos de plagas de conejos. Entonces, los agricultores denuncian, nosotros le pasamos eso a los cazadores del municipio y van y actúan sobre el terreno. Entonces vas viendo cómo evoluciona la plaga. Sí. ¿Vale? Eso para casos, digamos, de agricultura. Para casos de urbanismo, pues desde alumbrado, alcantarillado, las líneas del plan general de ordenación urbana, todo tema catastral. También hacemos cruces de información de catastro con imágenes satélites y vemos... para que lo veas en un caso muy práctico, ver, es... Sí, si tú tienes una imagen satélite y ves una piscina y después cargas encima la cartografía catastral y no está dibujada el cuadradito de la piscina, esa persona no está pagando el IBI que le corresponde. O tú ves un chalet en la foto y sin embargo y ves una parcela que no hay ninguna casa dibujada, no está pagando el IBI. Sí. Directamente. Entonces los requerimos y vienen y actualizan la información y pasan a pagar. Es que esa piscina ha sido construida posteriormente. Claro, puede que tenga o no tenga licencia de obra y directamente no está pagando el IBI. No se ha declarado a catastro y entonces no está pagando la contribución. Los ciudadanos tienen la obligación de declarar sus bienes hasta un mes después del fin de obra, ¿vale? Entonces nosotros, sabiendo eso, pues ya hacemos una relación de los inmuebles que no cumplen y se lo pasamos a la... Es decir, una piscina nueva tiene que pagar algo más, por lo que me está diciendo. Claro. No sabía yo que una piscina pagaba un chalet, también, pero es que está en un suelo diseminado, antes no había imágenes satélite, con lo cual había un descontrol considerable. Y entonces... Este año pasado, por ejemplo, se hizo una actualización catastral y 1.300 cartas llegaron tranquilamente. ¿Solo en el municipio? Solo en el municipio. Quiero decir, y ya llevábamos 2 o 3 años haciendo una labor bastante grande. Pero cambios quiere decir que hay casas donde no las había o ampliaciones. Claro, tú una ampliación, una piscina, pues una caseta, pues al final son ampliaciones que se van realizando y no se declaran. Entonces, ¿y eso paga más IBI? ¿El hecho de una piscina paga más IBI? No, el desconocimiento. Una piscina, una pensaba caseta, que se pagaba por el hecho de tener un... Se paga por todo bien construido, digamos. Eso ya te digo, es un caso práctico que repercute en las arcas municipales. Todo bien construido, es decir, lo que es el... tanto la parcela como lo que hay en ella. Perfecto, vale. Eso es que si no, por la delimitación de la parcela, a lo mejor puedes pagar 50 o 70 euros, pero si tienes un chalet, pues pagarás 400 o 500 de IBI al año. Y si tiene el chalet piscina... Paga un poquito más. Si no la tuviera, un poquito menos. Entonces, ya te digo, un poco cruzando este tipo de información, y no hay que darle muchas vueltas, se obtienen ese tipo de datos. O, por ejemplo, tenemos... Bueno, no lo digo, porque debe de haber alguno de estos que tiene que estar mirando en el Google Earth. A ver, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo ha cambiado esto? Muchos me han dicho, ¿de qué color tengo que pintar el techo para que no se vea? Sí. ¿Vale? Oye, y Google, perdona, no sé si lo conocéis, Google, ¿cada cuánto tiempo hace esa fotografía? Porque a veces la imagen satélite no la hace Google. La hace el Instituto Geográfico Nacional, en nuestro caso. Sí, pero yo pregunto de Google en concreto. ¿Sabéis cada cuánto lo hace? ¿La hace en verano? Porque supongo que cuando menos nubes... Normalmente Google lo que utiliza son los proveedores locales. Sí. Imagínate, aquí en España las imágenes que utiliza Google como norma general serán, por ejemplo, las que hace el Instituto Geográfico Nacional, las que haga en Estados Unidos, pues el organismo que gestiona allí la cartografía. Sí. En otro país, pues es igual. Google... como norma general, aunque sí en algunas zonas sí que desarrolla y sí que utiliza sus propias imágenes satélite, como norma general utiliza aliados en cada uno de los territorios. ¿Y utiliza los servicios oficiales que estoy haciendo mención? Claro, es decir, que esa fotografía de Google que tiene mi casa, por ejemplo, es la oficial, la que te va a venir. Cuando tú entras en el pie de página, te pone Instituto Cartográfico Valenciano, depende de la zona,
te va diciendo el metadato de dónde procede la imagen. Por lo cuanto, ya sabemos la fecha. Exactamente la fecha más o menos que ha hecho esa. Pero tampoco es muy fotografía. precisa. Tampoco es muy precisa, y por eso defendemos también a las administraciones públicas la recopilación y el mantenimiento de esta información, porque no nos podemos fiar, por ejemplo, del callejero de Google. Ha habido casos, por ejemplo, voy a poner 2 o 3 ejemplos prácticos de la policía local, que me comentaban después de darles el pequeño curso de cómo funcionaba: acabamos de tener un infarto este fin de semana y no encontrábamos la parcela donde estaba el señor ubicado, porque es un diseminado que está en un terreno rústico, la ambulancia en las dependencias municipales, y no sabían dónde ir. Pasó lo mismo con un incendio por un rayo, y lo mismo en un caso de violencia de género, que los diseminados pues son parcelas donde vive gente que están en suelo rústico y no son Es decir, le fácil. pasa algo a una persona, llama al 112 y en el 112 no saben localizarla. No saben cómo. No está en la llegar. cartografía de Google, o eran calles muy pequeñas. Entonces Google pasa y no las detecta, no las tiene en sus callejeros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Vetera, al tener un callejero actualizado, al tener un sistema de información geográfica y una infraestructura de datos espaciales que ahora nos introducirá Álvaro, que es lo que es, pues pueden de una forma fácil y sencilla poder hacer llegar a... Yo estoy con una persona en uno de estos puntos un poco que no están localizados. Sí, en una urbanización, por ejemplo, nueva. Y llamo lo digo por aquellos oyentes que en estos momentos se encuentran en esa situación y ocurre algo. No, ojalá no lo sea, pero si ocurre algo y llamas al 112 a través de nuestro móvil, ¿cómo localizamos el lugar donde estamos? Oiga, ¿dónde está? No, estoy en un camino en medio de la localidad que no... En fin, ¿cómo lo localizamos? Pues al final, la policía local está vinculada al 112, por ejemplo, en el caso de Vetera. Y de ahí pueden obtener una posición aproximada o por la descripción que dicen. Si dicen el nombre de una calle y esa calle no es muy grande, pues Google, como comentaban, no va a estar. ¿Vale? Pero la policía tiene su propio sistema, que es el sistema de información geográfica. Lo vengo a decir porque ahora en vacaciones mucha gente se va a estas casas rurales, lugares que no conoce y que tiene que, si pasa algo, tendré que informar de alguna forma al 112, ¿no? Entonces, de esa manera sí que saben la dirección o pueden indicar a la policía o al... ¿Cuál sería la fórmula, según vuestro criterio, de informar? Aquí, a lo mejor os meto en un compromiso en estos momentos. ¿Cuál sería cada uno tiene que saber cómo denominar, pero ya te digo, es que son casos concretos de que Google no tiene actualizada esa información. Por eso comento, o sea, tú en realidad sabes dónde has alquilado un bien, te sabrás el nombre de calle, el número, o sabrás ubicarte, entre comillas, dónde estás. Entre comillas, eso también entre comillas. Pero bueno, ojalá no ocurra. En cualquier caso, hay que dar muchos detalles, también es verdad. Muchos detalles de la localidad donde estamos o la localidad más cercana. Y más. Es más en cuanto a cómo se describe oficialmente que en cuanto a la forma en que se lo dices al policía, digamos. Entonces, oficialmente es que ya tiene una denominación compleja, ¿vale? Bueno, pues seguimos hablando. Esos son casos prácticos, pero tenemos que saber más cosas, ¿no? De este sistema del SIG. Sí, vamos a hablar también de lo que son una infraestructura de datos espaciales, que es un paso más. Muy bien, pues si queréis os comento un poquito brevemente qué son las infraestructuras de datos espaciales. No es más que la infraestructura informática tecnológica necesaria para poder compartir información geográfica digital utilizando Internet. Para ello, informáticamente hablando, pues es necesario seguir una serie de protocolos y estándares acordados internacionalmente, y esto lo que nos va a permitir no es ni más ni menos que poder cruzar información de distintas fuentes y principalmente de fuentes públicas. Es una manera de democratizar la información, que toda la información que estamos pagando a los ciudadanos y que hace unos años estaba disponible solo para determinadas entidades como institutos geográficos, ahora esté disponible para todos. Como anécdota, comentaros que cuando empezó el tema de las infraestructuras de datos espaciales fue en Estados Unidos, en 1994, en una orden ejecutiva firmada por Bill Clinton, de hecho se conoce como la Ley Clinton, en la cual decía que la información geográfica era crítica para promover el desarrollo económico, mejorar la gestión de los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Y quiero hacer énfasis en la primera cosa que dice, que promueve el desarrollo económico. El tener información geográfica, tener datos, genera que muchas empresas puedan trabajar con ellos y hacer negocio. Esto se adaptó en Europa también legalmente, y de hecho hay una directiva europea que se llama INSPIRE, que es el acrónimo de Infraestructura de Datos Espaciales Europea, que establece una serie de reglas y obliga a todos los estados de la Unión Europea a poner en marcha sus infraestructuras de datos espaciales. ¿Esto qué significa? Que todas las administraciones públicas que generan cartografía, que generan datos espaciales, deben publicarlos.
¿De acuerdo? ¿Esto es bueno o es malo? Hablas que efectivamente es muy positivo, pero también podría tener su parte negativa, ¿o no? Yo no se la veo. Sí. Por ejemplo, hay el por qué hacen esto, por qué Sí. Europa dice que hay que hacer esto. Imagínate que hay un incendio entre dos países. Tiene que haber alguna manera de poder cruzar las carreteras de los dos países para ver Claro. cómo frena ese incendio, o hay un accidente químico y una nube de polución. Digamos que la cartografía no entiende de fronteras, Sí. aunque las dibuja, y es necesario establecer una serie de protocolos que permitan cruzar información entre las distintas administraciones. Antonio, si querías comentar algo. Sí, en el caso pues Sí. el municipio de Bétera, Ujú. mucha información no es de Bétera, es de la comunidad autónoma o del Sí, Estado. Entonces, sí. yo no tengo que desplazarme directamente, me conecto a Internet y me descargo imágenes satélite o me descargo bases de datos. Pero esto en manos de los buenos, muy bien, pero ¿y en manos de los malos? Por eso decía yo que También podía ser hay, la parte también hay negativa. servicios de ese tipo que tienen acceso restringido. Sí. ¿Vale? En el caso de Bétera, por ejemplo, el sistema de información geográfico tiene un usuario público que tiene a su alcance 8 mapas de información y, sin embargo, si para saber todo el tema de infraestructuras o de alcantarillado, alumbrado y demás capas de o gestión tributaria, ese tipo de temas ya de titulares catastrales, ya tienes que entrar con tu usuario. Porque hace tiempo era información prácticamente del ejército, se podía decir, y ahora ya es pública. Sí, Entonces, de hecho, en Bétera tenemos una base de la OTAN y todo eso está, el cuadradito está acotado. está acotado Sí, y ahí sí. no se ve el interior del contenido. Vamos. Claro, la información sensible no hay que hacerla pública, Sí. pero toda la información que no sea sensible, como pueda ser el catastro, ortofotos aéreas, es muy conocido, por ejemplo, el SIGPAC. La cartografía base, al fin y al cabo. Claro. ¿Qué más tenemos que comentar? No, sí, es simplemente por comentar lo que ha indicado Álvaro, Sí. que nosotros siempre defendemos que la cartografía es la base, sobre todo a la hora de tomar unas decisiones, ¿no? Sí. Cualquier decisión política, normalmente hay estudios que dicen que el 80% de las decisiones son susceptibles de estar geoposicionadas. En mi Sí. opinión, yo diría que el 99% de las decisiones suelen estar geoposicionadas. Si tú lo tienes todo recogido en el territorio y conoces el territorio, puedes decidir qué actuaciones hacer. Por poner un ejemplo, Ayuntamiento de Valencia Sí. va a asfaltar unas calles. Pues seguramente, si tiene la información geoposicionada y sabe perfectamente cuál es el estado de los viales, pues Sí. puede decidir, por ejemplo, hay que asfaltar la calle San Vicente porque tenemos muchas quejas de ciudadanos, Sí. o tenemos que hacer la calle, por ejemplo, Játiva. Sí. Pues al final, si toda la información la tenemos geoposicionada, pues podemos tomar decisiones de forma mucho más óptima. Y ordenada también. Claro. Eso es importante, ¿no? En ese caso, ves cuándo fue la anterior actuación o si no se ha hecho nunca una actuación en esa calle. Entonces, distribuyes también el presupuesto económico en base a todo el municipio. En esta línea es lo que está muy conocido, que son las Smart Cities. Que Sí. hemos hablado, hay muchas noticias al respecto. Mira, por ponerte un ejemplo, las ciudades ocupan el 2% de la superficie terrestre, ¿vale? Pero consumen el 75% de la energía y generan más del 80% de los recursos. Sí. En todas las ciudades viven alrededor del 50% de la población mundial. Y se estima que en 2050 sea el 70% de la población. Sí. ¿Vale? Es un espacio muy reducido en el cual estamos consumiendo una gran cantidad de recursos, estamos generando una gran cantidad de residuos y tenemos una gran cantidad de población. Si esto no lo gestionamos de forma eficiente, estamos muertos. Cada vez más los entornos rurales suelen estar menos habitados. Entonces hay estimaciones a nivel mundial que el 70% de la población vivirá en ciudades. Y de hecho, pues todos los problemas que oímos del cambio climático, de desigualdades, etcétera, se ubican principalmente en las ciudades, al final, porque es donde está la población. Y el concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes o yendo a un nivel superior de Sí. gobierno inteligente es un concepto que está muy de moda, como comentaba Juan Pablo, y no es más que la aplicación de la tecnología para modernizar la gestión. Y ahí la geomática juega un papel fundamental, porque si no tenemos nuestra infraestructura de datos espaciales, es decir, si no tenemos ubicado, cartografiado y localizado todos los elementos que componen nuestra ciudad,
infraestructura de saneamiento y abastecimiento de aguas, arbolado, señalización. Porque nos podemos encontrar muchas sorpresas, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionarlo eficientemente si no sabemos supongo que en el ayuntamiento alguna vez pasará, ¿no? Que se tiene que levantar varias veces una misma calle y nos podemos encontrar alguna sorpresa que no nos esperábamos, o sí. O incluso realizar caminos por encima de parcelas privadas, por no tener actualizada la información. ¿Y se hacen obras sobre obras? O sea, a veces se abre algo y se vuelve a abrir. Esto está controlado en los ayuntamientos. Bueno, esas cosas suceden por errores o porque se hace una estimación, se hace la obra y después se comprueba que no ha servido. Han querido gastarlo justito para salvar el bache y realmente después tienen que tocar hacer otra segunda actuación. Bueno, y enlazando con todo el tema del gobierno inteligente, de las ciudades inteligentes y la geomática, también a mí me gustaría introducir el concepto de software libre, en el que Antonio también pues es un ejemplo de que en su ayuntamiento son usuarios de las tecnologías GeoBasic que son desarrolladas además en la Comunidad Valenciana y se conocen en todo el mundo. Porque al final, esto del software libre lo que significa es que son tecnologías que no son cerradas, que pueden compartirse los resultados, que se pueden reutilizar. ¿Y cómo podemos pensar en un gobierno inteligente si está implantando soluciones de las cuales no se conoce cómo están hechas y encima solo hay un proveedor detrás, con lo cual estás atado a proveedores únicos? Es muy importante para mí el afirmar que no podemos implantar soluciones de gobierno inteligente, de ciudades inteligentes, si no apostamos por tecnologías de libre uso. Como dice Álvaro, es un hecho el que en Metra no se haya podido desarrollar antes, a mi llegada, digamos, y a partir de ahí empezamos a utilizar el software libre porque si es de pago es muy caro. ¿Vale? Entonces, imagínate, 180 capas de información, si tú tienes que estar pidiendo que te actualicen esa información todos los años a empresas privadas, al final es algo muy arduo y muy costoso. Entonces, gracias a GeoBasic, por ejemplo, que representa a Álvaro, es un software libre que usamos y a partir de ahí podemos utilizar otro tipo de software libres para mostrarlo a los ciudadanos. Y no solo desde el punto de vista económico, como comenta Antonio, sino que al final tienes acceso a lo que es el código, sabes lo que realmente estás haciendo y no estás ligado a una empresa privada que... De hecho, la ley indica que debe ser así. El Esquema Nacional de Interoperabilidad habla de reutilización, de aprovechamiento de las tecnologías entre las administraciones, de utilizar lo que ya está hecho y si no mejorar lo que hubiera. Lo que pasa que, bueno, en este caso la legislación se cumple muy livianamente. Nos quedan segundos tan solo, Juan Pablo. ¿Hay alguna noticia de actualidad? ¿Algo de última hora que tengamos que contar? Sí, para los oyentes que les pueda interesar, en el Museo del MUBIM, desde el día de ayer pueden ver una maqueta de la ciudad de Valencia, del siglo XVIII. Está hecha gracias a un mapa muy conocido, que es el mapa del Padre Tosca. Y bueno, es una imagen, es una maqueta muy bonita y pueden ver cómo era el estado de Valencia en el siglo XVIII. Pues iremos a disfrutarla. Gracias a Antonio García, gracias por estar aquí, Álvaro Anguix, y por supuesto a ti, Juan Navarro, gracias por estar con nosotros y contarnos cosas de todo esto, de la geomática y topografía, que es muy importante, creo, en nuestra vida, mucho más de lo que parecía. Muchas gracias, Vicente. Desde que hemos empezado hasta que hemos terminado me he dado cuenta que no puedo vivir sin los topógrafos ya. Gracias por estar ahí. Gracias también a todos vosotros por estar ahí. Mañana tendremos de nuevo Colegiados aquí en la COPE. Colegiados. COPE Valencia. Estar informado.